Segundo ya sector también de entrevista, vamos a estar hablando acerca de la EPOF. Usted sabe, por ejemplo, qué son las enfermedades poco frecuentes. Vamos a hablar un poquito acerca de esto para que usted pueda comprender el tema que vamos a desarrollar. Y bueno, también tenemos un invitado especial que enseguida lo vamos a estar presentando. Bien, las enfermedades poco frecuentes o raras son aquellas que se presentan con escasa frecuencia en la población en general y afectan a un número reducido de personas en una población determinada. Esto se lo denomina también como baja prevalencia. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 6.000 condiciones clínicas de baja prevalencia conocidas en el mundo como enfermedades poco frecuentes o raras. Las enfermedades consideradas poco frecuentes pueden variar según el país o región. Y bien, para esto tenemos un invitado especial que nos va a estar dando más luces acerca de este tema. El enlace telefónico que tenemos, por ejemplo, es desde España. Vamos a dar la más grata bienvenida al señor Javier Guerra. Y bueno, ya iniciar lo que nosotros queremos saber y también que él nos va a explicar diferentes situaciones de estos grupos, de estas personas. Bienvenido, señor Guerra, es un placer tenerlo en el programa El Amor Empieza a Casa, acá en Bolivia. Encantado de estar aquí, saludar al pueblo boliviano. Muchas gracias. Bien, ya habíamos iniciado con un poquito explicando qué es esto de las enfermedades poco frecuentes, que no es muy conocido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si usted nos podría explicar un poquito más acerca de esto, los avances que usted ha tenido en sus grupos, en su país. Sí, cómo no. Mira, con respecto a las enfermedades raras o poco frecuentes, lo complicado de este tipo de patologías, dado que se da en muy poco número de personas a la vez, aunque luego paradójicamente son muchas las personas en el mundo que padecen una enfermedad rara, todas ellas unas distintas de las otras, es que los sistemas de salud y las farmacéuticas pues no prestan demasiada atención a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces surgen problemas muy importantes en cuanto a la atención, en cuanto al seguimiento, en la capacitación de los propios profesionales, y ahora hablaremos un poco de toda esa problemática, ¿no? Aparte de dentro de los trastornos del tejido, de las enfermedades poco frecuentes, hay un grupo de ellos que son los denominados trastornos hereditarios del tejido conectivo, y en este grupo es en el que nos desenvolvemos en mi organización, que se llama Conectiva. Es una red latinoamericana formada por asociaciones de pacientes y por pacientes que trabajan en la difusión y en la información de este tipo de patologías, que ahora mismo son 15 asociaciones que están distribuidas en 11 países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia también. Estas patologías, por si a alguno de los oyentes le suena hoy, son por ejemplo el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, las colagenopatías tipo 2, el síndrome de Stickler, en fin, hay un número hasta 200 de ellas que son de este rango de trastornos de tejido conectivo dentro de las enfermedades poco frecuentes. Y lo que venimos haciendo nosotros como esta red es sobre todo capacitación para que las asociaciones y los propios pacientes estén bien informados acerca de qué son esto de las enfermedades raras y cómo manejar ciertos casos. Entonces tenemos todos los meses una conferencia con un experto que nos habla, y a través de YouTube pues, emitimos en abierto para que los afectados pues conozcan un poco más sobre las enfermedades, y los propios especialistas que no conocen tampoco este tipo de enfermedades pues se puedan formar un poco mejor, ¿no? Y luego intentamos hacer que el trabajo entre las asociaciones de pacientes que forman la red pues sea acorde a buenas prácticas, ¿no? Entonces fomentamos el uso de acuerdos de colaboración, protocolos de actuación, el tema de la protección de datos, sobre todo en temas de salud, que es muy importante, en fin. Y por último, intentamos llevar a cabo proyectos en común, y ahora hablaremos también de algunos de estos proyectos
que nosotros llevamos a cabo, ¿no? El título de tu programa, Shirley, viene muy bien con la idea que nosotros movemos, ¿no? La de cambiar un poco el mundo. El amor comienza en casa y no es lo mucho que hacemos, sino cuánto amor ponemos en esa acción, decía la Madre Teresa. Y nosotros estamos intentando seguir ese patrón, ¿no? Así es, señor. El tema que nosotros estamos abordando, por ejemplo, acá en el programa, estamos seguras que muchas personas no lo han conocido o recién es poco escuchado, ¿no? Y las personas que están en este tema, atravesando estas situaciones, de repente no saben dónde dirigirse, no saben cómo enfrentar esta situación. Bien, estamos del otro lado con Javier Guerra, quien nos está conversando acerca de los procesos que se han ido viviendo y qué es esto de la CEPOF. Bien, ahora si usted nos podría comentar un poquito más acerca de la AYU, como usted bien mencionaba al inicio y nos decía que los médicos y bueno, el personal no está muy capacitado para identificar. La prevención es muy importante para determinar estas enfermedades y en algunos países no tenemos la información necesaria para esto. Entonces, ¿cómo aquellas familias que de repente están atravesando por una situación similar o de repente otras enfermedades se podrían dar cuenta de que tienen algún familiar o algún miembro de la familia con estas enfermedades? Sí, bueno, realmente una de las problemáticas por las que pasamos las personas que padecemos una enfermedad poco frecuente, yo soy afectado de síndrome de Marfan, es en primer lugar el diagnóstico de la propia patología. O sea, en Latinoamérica se estima que pasan entre 5 y 9 años entre que una persona tiene los primeros síntomas y empieza a visitar médicos y hospitales y obtiene finalmente el diagnóstico. 5 o 9 años, imagínense lo que es eso, ¿no? Con lo que implica para el agravamiento de la enfermedad y en algunos casos agravamientos que no son reversibles, ¿no? Que pueden derivar en discapacidades importantes o incluso pues hay personas que por desgracia pues han fallecido sin haber obtenido un diagnóstico y es a posteriori que se sabe qué ha podido pasar, ¿no? ¿Qué debería hacer una persona que siente que tiene una enfermedad que no está siendo correctamente diagnosticada? Bueno, debería buscar información, sobre todo, primeramente, las asociaciones de pacientes. En Bolivia se está gestando, lleva varios meses ya gestándose una alianza boliviana de enfermedades poco frecuentes que puede ser un buen referente para empezar a conectar con otras personas que están en una situación de sin diagnóstico y encontrar una vía de solución, ¿no? Ellos les pueden poner en contacto con médicos especialistas que pueden hacer una buena revisión de su caso y llegar a un diagnóstico. Si esto no fuera posible en el país, esto puede pasar porque hay enfermedades que son ultra raras y ni siquiera en un país puede haber recursos para ello, pues a través de estas organizaciones de pacientes se pueden poner en contacto con instituciones de otros países que pueden atender su caso. Y luego pues habría que ver también si dentro del sistema de salud, yo no soy un conocedor experto de esto, pero si el sistema de salud contempla derivaciones de pacientes a otros países, pues este podría ser una forma de poder encontrar un recurso, ¿no? Un medio de saber qué patología se tiene. Cuando ya se conoce la patología por la que el paciente está siendo afectado, cuando ya ha pasado esa odisea diagnóstica de la que hemos hablado antes, pues luego llega otra segunda parte. Hay un momento en el que uno dice, bueno, por lo menos yo ya sé que tengo esta enfermedad, no estoy loco, no es mentira lo que me está ocurriendo, ¿no? Porque uno llega a dudar incluso, ¿no? de que lo que está ocurriendo sea algo que realmente sea algo físico y no psicológico, ¿no? Pues cuando uno tiene esta información ya en sus manos, llega la segunda parte y es, ahora, ¿dónde me van a ver? ¿Quién me va a tratar? ¿Cómo va a ser mi devenir con esta enfermedad, ¿no? Entonces ahí es muy importante estar en contacto con los médicos especialistas y nuevamente,
Si hay centros especializados en el país puede ser un recurso, y si no, las asociaciones de pacientes son los que mejor informados están para darle información, ¿no? Yo les diría, no sé si luego pueden hacerle llegar los contactos de ABEPOF, de la Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes, y de las asociaciones que forman parte de ella, pero seguro que a través de ellos las personas que nos escuchen, que sientan que necesitan ese apoyo o esa atención o ese diagnóstico, seguro van a encontrar ahí un recurso invaluable. Totalmente de acuerdo, porque la información y el dar a conocer estos temas es de suma importancia para todas aquellas personas que desconocen el tema, ¿no? Ignorar la información, por ejemplo, acerca de estas enfermedades, de estas patologías, de todo lo que se presenta en cuanto a las enfermedades poco frecuentes o raras, ¿no? Es de suma importancia el poder hacer conocer la información y también hacerles conocer que pueden acudir a ciertos lugares, hay grupos quienes están interesados, quienes pueden ayudar a estas familias que de repente están atravesando esta situación. Ahora, conociendo un poquito más acerca del grupo de trabajo del cual usted forma, señor Guerra. Sí. Bueno, te cuento un poco más en profundidad qué actividades, qué cuestiones llevamos a cabo. Nuestra idea es, fíjense, como las enfermedades poco frecuentes tienen, como ve, muchas aristas, ¿no? Muchas dificultades. Una de ellas es que cuando uno se ve afectado por esta enfermedad, no se afecta solamente un órgano del cuerpo y para de contar, ¿no? Generalmente están afectados varios órganos distintos del cuerpo, corazón, pulmones, el sistema esquelético, etcétera. Entonces es muy importante el trabajo interdisciplinar, es decir, que los médicos que tratan al afectado o a la afectada estén en comunicación entre ellos para que el diagnóstico y el avance de la enfermedad sea correctamente manejado no solo por uno, sino por el equipo de especialistas que uno necesita que le vean. Ya le digo, en el caso, por ejemplo, de Marfa, le puedo decir que desde genetistas, cardiólogos, oftalmólogos, traumatólogos, todo este abanico de médicos tienen que pasar revisiones periódicas a las personas afectadas y tiene que haber una comunicación entre ellos, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un modelo. Nosotros tenemos un comité asesor de expertos, en este momento forma parte de nuestro comité asesor permanente 18 médicos y especialistas de todas las áreas, tenemos desde abogados hasta cardiólogos, oftalmólogos, en fin, una playa de especialistas que nos ayudan asesorándonos sobre cómo poner en práctica mejores métodos de trabajo con estos especialistas, ¿no? Entonces, nuestra idea es elaborar un modelo asistencial que sea realista, que cuente con las situaciones reales y disponibles en cada lugar para que los afectados se puedan atender de una forma conveniente. Les decía, tenemos que pasar revisiones periódicas y esto es muy importante porque el avance de la enfermedad, de cualquiera de ellas, hablamos de más de 6.000, si hay un seguimiento adecuado, puede prevenirse riesgos mayores, ¿no? Una mayor incapacidad, una mejor calidad de vida, todo eso lo aporta el hacer un seguimiento adecuado, que suele ser habitualmente cada año, ¿no? Entonces, fíjese, hay dos problemas en este punto. Uno, están preparados los hospitales para tener equipos interdisciplinares y ya le digo, esto es muy poco frecuente, es decir, no es general, no es habitual y eso pasa en Bolivia y pasa en España y pasa en Estados Unidos. No es habitual que los hospitales estén capacitados para conformar equipos interdisciplinares para atender a los pacientes. Esto suele salir de la iniciativa de un especialista concreto o de un equipo de estudio o de los propios estudiantes de medicina, pero no es algo que se haga comúnmente porque generalmente los recursos son muy limitados y no dan para tanto, ¿no? Nosotros planteamos ahí una posibilidad y es la de un médico internista
que sirva como coordinador y gestor de casos. Es decir, yo soy un afectado, llego a este hospital, yo tengo una patología rara ya reconocida, ese médico internista puede hacer las veces de interlocutor con el resto de especialistas que te van a atender. Y esto es una parte del modelo asistencial que nosotros intentamos proponer, ¿no? Que por lo menos exista un médico internista que maneja todo el ámbito de las enfermedades, que pueda recibir al paciente, evaluar su situación, coordinarse con el resto de departamentos del hospital y ayudar al paciente a tener una atención coordinada e interrelacionada entre médicos, ¿no? Luego, por otro lado, y esto es muy importante también porque fíjese, en las grandes ciudades generalmente este no es un problema, pero cuando hablamos de personas que viven en el interior, en las poblaciones pequeñas, en el campo, a 2.000, 3.000, 5.000 kilómetros de una gran capital, cuando tienes que hacer varias visitas, una al cardiólogo, otra al oftalmólogo, otra al genetista, etcétera, es muy difícil que los afectados vayan a todas las visitas porque implican una serie de viajes, implica faltar al trabajo, implica alojamiento y comida, y todo eso son gastos extras que a veces no se pueden permitir las familias. Y si el afectado no es solo uno, sino son tres, imagínense el papá y 2 hijos, es virtualmente imposible que todas esas visitas las hagan por 3, porque el papá y los hijos van a tener citas distintas. Entonces, este tipo de atención del sistema asistencial que le decía podría ayudar a que la visita con esos médicos se hicieran en fechas muy cercanas. Por ejemplo, pues coordinar la visita del paciente para que lo vean hoy el oftalmólogo y mañana el resto de médicos, y en 3 días se puede volver a su población y ya no tiene que volver más en todo el año, ¿no? Estaríamos ayudando no solamente a que los afectados siguieran el protocolo, siguieran las revisiones que son de mucha utilidad para ellos, sino a que cumplieran mejor los tratamientos, porque estarían mucho más implicados viendo que hay una verdadera atención a su necesidad, ¿no? Señor Guerra. Esto es... Perdón que le corte. Y todo lo que usted nos va mencionando, todo lo que usted nos va descubriendo, ¿no? Porque es para muchas personas, estoy segura que no, es poco conocido esta información. Lo más importante, y rescatamos de todo lo que nosotros estamos conversando, por ejemplo, es la identificación temprana de estas enfermedades, porque así podrían ser tratadas. Se ha escuchado, he estado investigando un poquito acerca de estas enfermedades y se ha visto que por desconocer el tema de estas enfermedades han habido decesos, ¿no? Ha habido fallecidos y demás. La gente no conoce la información, es lo más importante que nosotros debemos expandir, ¿no? Y el programa El Amor Empieza en Casa, un granito de arena para que se pueda conocer y pueda escuchar a estas personas que están atravesando esta situación. Como usted sabe, el tiempo en radio es oro y corto, ¿no? Pero vamos a tener posteriores programas, los cuales vamos a seguir desarrollando y seguir haciendo conocer acerca de estas enfermedades. Ya para casi terminar lo que es nuestra entrevista, señor Guerra, ¿qué más nos podría complementar a este tema? Dado el poco tiempo, sí te quiero comentar que nosotros estamos trabajando, aparte del modelo asistencial del que te he hecho mención, trabajamos también en el área de la inclusión educativa. Los niños con enfermedades poco frecuentes que se incorporan a las clases necesitan una atención especializada. Estamos trabajando en ello también. Hay un proyecto, una iniciativa que está teniendo bastante relevancia, que es el de las tarjetas de emergencia para enfermedades poco frecuentes. Fíjese, si el desconocimiento de la enfermedad es importante para la salud de las personas, lo que supone presentarte en una emergencia, en un caso casi de vida o muerte, y que el médico no sepa cómo tratarte, ¿no? Entonces nosotros estamos elaborando unas tarjetas de emergencia, que en otra ocasión, si te parece, te puedo explicar más en profundidad, para que el afectado sienta que lleva un recurso para el médico que le va a atender, en el que va a recibir el médico información clara de cómo tiene que manejar la situación de emergencia a través de una tarjeta y un código QR que le lleva un protocolo para que el médico tenga todas las garantías de cómo actuar. Y luego, por último, decirte que nosotros tenemos una metodología de trabajo en la que dividimos en 5 áreas importantes el manejo de este tipo de enfermedades, ¿no?
La del diagnóstico ya hemos hablado, es importantísima. La atención es lo que todo el mundo conoce, pues lo que se necesita en hospitales, en los servicios sanitarios, ambulatorios, en los servicios sociales, etcétera, etcétera. También hemos hablado de la formación, que es muy importante, no solamente para los especialistas médicos, sino también para los propios pacientes, para que puedan reclamar la atención adecuada que necesitan. Y hay dos puntos más, que son la investigación. Es importantísimo hacer investigación en este área, y no solamente para conocer cómo manejar una patología, sino porque hay poblaciones autóctonas que desarrollan patologías específicas que solamente se dan en esa zona concreta, ¿no? Y por último decirte que, y tengo mucha información de eso, que en Bolivia se está proponiendo la creación de una ley de enfermedades raras, que va a ayudar también mucho a que los afectados tengan alguna normativa a la poder agarrarse para poder reclamar esa atención que se necesita, ¿no? Entonces, estos 5 puntos, diagnóstico, atención, formación, investigación y normativa, son lo que nosotros llamamos el modelo afín, y es lo que intentamos también inculcar un poco en la metodología de trabajo de las asociaciones que conforman la red. Muchísimas gracias, como siempre es un placer compartir con las personas que son parte, miembros de estos grupos. En esta oportunidad, Javier Guerra, quien ha estado del otro lado del teléfono. Vamos a tener otros programas, vamos a tener otros espacios para poder desarrollar más acerca de este tema. Ha sido un placer y bueno, le damos la más cordial despedida. Un saludo, muchísimas gracias.